25 misterios de República Dominicana que los científicos no pueden explicar. República Dominicana tiene más de 11 millones de habitantes y es uno de los sitios turísticos más visitados del Caribe, gracias a encantos naturales como la península de Samaná, que es en República Dominicana el sitio más antiguo en haber sido ocupado por humanos, o las playas de Bávaro, a las que la UNESCO ha posicionado como una de las mejores del planeta y ha declarado como uno de los patrimonios mundiales de la humanidad. Dominicana tiene toda una infraestructura hotelera y Santo Domingo es considerada la capital del Caribe. Este país también es una tierra llena de historias que van más allá de los legendarios piratas del Mar Caribe o colonias europeas. Hablamos de épocas prehistóricas, cuando animales gigantes, verdaderos titanes, aún reinaban en la tierra. República Dominicana tiene mucho que contar sobre hechos que podrían helarte la sangre y que van desde desapariciones misteriosas de pueblos enteros hasta cementerios con más de 3.000 años de antigüedad. ¿Cuáles piratas escribieron sus leyendas en este país? ¿Qué se ha encontrado bajo tierra? ¿Qué tesoro sigue ocultando? ¿Qué pueblos desaparecieron? ¿Cuántos cementerios milenarios posee? Hoy te traemos 25 misterios de la República Dominicana que los científicos no pueden explicar. Quédate con nosotros y descúbrelos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Quién era el pirata William Kidd, que navegó por aguas de República Dominicana? El capitán William Kidd fue un corsario escocés, nacido en 1645. Se desconoce cómo fue su juventud, pero para 1690 se estableció en la ciudad de Nueva York y se había convertido en uno de los corsarios de mayor éxito. Sus misiones solían consistir en proteger los intereses ingleses en Norteamérica y las Indias Occidentales. En 1695, esto cambió. Recibió una comisión real del gobernador de Nueva York, donde debía perseguir piratas y barcos franceses en el Océano Índico. Recibió un nuevo barco, el Adventure Galley, y zarpó. En su travesía perdió gran parte de su tripulación. Luchó decenas de batallas en alta mar, además de enfrentar varias amenazas de motín. En 1698 parecía tener éxito, con la captura del Quebec Merchant, un barco alquilado por armenios de 400 toneladas. Sin embargo, al volver a Boston se topó con una sorpresa. El clima político había cambiado, y en su ausencia se le declaró como pirata, por lo que fue juzgado. En 1701 fue declarado culpable y ahorcado. Su historia, aunque corta, fue fascinante para la cultura popular. Hay quienes, desde aquel entonces, consideran que él mismo escondió varios tesoros en sus viajes. Número 2. Túneles bajo la zona colonial. Existe, justo debajo de la zona colonial de Santo Domingo, una red de túneles secretos, tan antigua como la misma ciudad. Esta comenzó su construcción en 1502, paralelo a la incipiente ciudad. Al principio, estos túneles servían de alcantarillado, recogiendo las aguas de una cuenca llamada Caño Sucio, que arrastraba gran cantidad de animales y basura. Con el tiempo fue reforzada en varias ocasiones, con bóvedas de ladrillos y arcos nuevos. Estos túneles, a su vez, tuvieron varias funciones en su historia. En el interior del templo de Santa Bárbara, por ejemplo, existe aún una habitación con un pasadizo subterráneo directo hacia la red. Era utilizado por los curas de la iglesia para escapar cuando los piratas atacaban la ciudad. Este es el túnel más elevado de la zona, con 15 metros de altura. Fue construido de este modo para que la iglesia tuviera en el patio una caballeriza, permitiendo a los curas salir a caballo por el pasadizo y llegar a los montes de las afueras de la ciudad. Cuando los ataques piratas cesaron, se reformó y los túneles comenzaron a ser utilizados como catacumbas, donde se abrieron tumbas para enterrar a los sacerdotes fallecidos. Número 3. El fósil de un antiguo primate. En 2010, un extraño fósil de primate fue encontrado en una caverna bajo el agua, en República Dominicana. Luego de un riguroso estudio se determinó que pertenece a un pequeño mono extinto. Las estimaciones de los científicos es que el fósil tiene 3.000 años de antigüedad, pero que la especie en sí misma puede ser mucho más antigua. Ya es un milagro que lo hayan visto, dijo al respecto el Dr. Alfred Rosenberg, uno de los encargados de conducir los exámenes a los restos fosilizados de la criatura. Del fósil sobresale el fémur encontrado. Era particularmente robusto, por lo que solo podemos saber que era un primate con patas muy fuertes. Aún así, el Dr. Rosenberg afirma que podría pertenecer a la especie Antilorix bernensis, un simio del que solo hemos encontrado 2 ejemplares en todo el mundo, y que medía 30 centímetros de la cabeza a los pies, y que se comportaría similar a los koalas de hoy en día.
Número 4. Restos humanos de hace 5.300 años. A mediados del año 2022, en República Dominicana, se encontraron restos humanos arcaicos que datan de hace 5.300 años. Este descubrimiento tuvo lugar en Samaná, en un yacimiento arqueológico de la zona. El español Adolfo López fue el arqueólogo responsable de la excavación. Él mismo manifestó a los medios su sorpresa por los resultados, ya que tuvo gran trascendencia en el país. A partir de esa excavación, se sabe que el Samaná es el sitio más antiguo en República Dominicana en tener ocupación humana. Incluso dentro del propio yacimiento también se encontraron elementos culturales primitivos, una experiencia que emocionaba a todos los científicos durante la investigación. La Universidad de Harvard, a decir verdad, fue una de las que envió un equipo a tomar muestras de ADN de los cráneos y ver el sitio. Estos pobladores antiguos tenían entre sus objetivos de caza animales ya extintos, como los perezosos gigantes. El hecho permitió a los arqueólogos descubrir en qué punto se extinguieron y a manos de quién. Número 5. Un cementerio de hace 3.000 años. Y el hallazgo se siguió expandiendo. Ya no solo se trataba de los primeros restos humanos, ni de los primeros pobladores en República Dominicana. Con el equipo de arqueólogos desenterrando los secretos del Samaná, más cosas salieron a la luz. En el extremo oriental, en una zona conocida como el Francés, se descubrió un cementerio antiguo. De palabras del arqueólogo encargado de la investigación, Adolfo López, lo que excavaron era una zona ritual funeraria. Más que un cementerio, tenía connotaciones mágicas, un sitio sagrado para esas personas. Se descubrieron 17 cadáveres y se determinó que tienen 3.000 años de antigüedad. A esta conclusión se llegó tras los exámenes de carbono 14. Todo esto derivó en la formación de un proyecto a gran escala, llamado Identificación del Origen y Filiación de los primeros habitantes arcaicos de la isla. Este proyecto consistía en recolectar todos los restos posibles, estudiar su ADN y los materiales de la misma época, para tener una idea clara de qué parte del continente vinieron y cómo se desarrollaron en la isla. Número 6. El misterio del significado del arte rupestre en República Dominicana. República Dominicana es, del Caribe, la zona con mayor diversidad geomorfológica. Cuenta con 3 cordilleras, 3 regiones kársticas y 5 sierras distintas, entre otras maravillas geográficas. Sin embargo, la isla llama la atención por su inmensa cantidad de cuevas con arte rupestre. Esto resulta contradictorio, ya que, con su gran densidad en pinturas y grabados prehistóricos, existe una pobre documentación oficial de la misma, y un mínimo porcentaje ha sido explorada formalmente. Los primeros documentos que mencionan las pinturas vienen del propio Cristóbal Colón, que habla de ellos con un carácter funerario, explicando que en estas cuevas enterraban a los caciques. Pero es con la llegada del fray Ramón Pané, autor de la obra Relación acerca de las antigüedades de los indios, que se empieza a observar este arte rupestre como objeto de estudio. El mismo fray analizó cientos de mitos y leyendas en su obra y las relacionaba con algunas de las pinturas observadas en las cuevas. Número 7. El misterio del conjunto rupestre localizado en el río Chacuey. Localizado en el río Chacuey se encuentra un conjunto rupestre que sería motivo de estudio para los arqueólogos dominicanos, especialmente desde 1955. Este conjunto rupestre, aunque no tiene las mismas dimensiones de un monumento megalítico, como sí las tienen sus contrapartes en Europa, resalta por diversas razones. Fue construido con 140 petroglifos, es decir, grabados rupestres e imágenes talladas sobre rocas antiguas. Estas se colocaron en una plaza ceremonial construida sobre una planicie cercana al río. Distintas rocas fueron pulidas y trabajadas. Se traían hasta la zona desde otros lugares, hasta darle a la planicie la forma de un rectángulo. Los expertos aseguran que el sitio tuvo profundos propósitos ceremoniales para los antiguos pobladores. Número 8. El misterio del origen del pueblo taíno. Los taínos fueron los habitantes indígenas de las Islas Bahamas, Turcas y Caicos, las Antillas Mayores de Cuba y Jamaica, entre muchas otras islas del Caribe. Se trató de un pueblo arahuaco que llegó desde América del Sur, específicamente de la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela, pasando de isla en isla, conquistando y asimilando a los pobladores anteriores de la zona. Para 1492, con la llegada de Cristóbal Colón, había 5 cacicazgos taínos en el territorio de la Española, la isla que hoy en día se divide en Haití y República Dominicana. Cada cacique tenía su territorio y los miembros de su tribu le rendían homenaje. El cacique tenía ciertos privilegios, como poder llevar colgantes de oro o vivir en bohíos rectangulares, en lugar de los ovalados de la mayoría de la población. Para la llegada de la conquista española, los asentamientos más grandes tenían hasta 3.000 pobladores taínos. Número 9. ¿Qué era la Española y cuál era su historia? La Española es la 22ª isla más grande del planeta.
Esta abarca el territorio entero de Haití y República Dominicana que, a pesar de ser dos países distintos, coexisten en el mismo territorio. Su nombre deriva de Cristóbal Colón, primer europeo en llegar a América, y lo hizo en nombre de España y por lo tanto, quien otorgó el nombre a la isla, a diferencia del nombre con el que los nativos la conocían. La Española fue el primer sitio que divisó Colón al llegar a América, embarcando así en la costa nororiental, lo que actualmente es Haití. Aquí la nao Santa María encalló, por lo que quedó inservible, y sus restos fueron utilizados para construir el fuerte La Navidad, donde se quedaron algunos de los exploradores durante diciembre de 1492. Los 39 moradores que se mantuvieron en la isla cuando Colón volvió a España fueron asesinados en un enfrentamiento contra los indígenas taínos. Esto sucedió por el choque de costumbres que había entre ambos pueblos. Sin embargo, solo fue el comienzo, ya que al año siguiente 1.300 personas llegaron de España bajo el mando de Bartolomé Colón. Aquí comenzó la conquista de América. Número 10. El misterio de la desaparición del pueblo taíno. La desaparición de la cultura taína es un tema mucho más complejo de lo que se ve en primer lugar. Esto comenzó como un mito, impulsado por los frailes dominicos, dirigidos por Fray Bartolomé de las Casas. Los documentos de la época revelan que estos frailes deseaban eliminar el sistema de encomienda y sustituir un sistema de misiones, mejorando así la calidad de vida de los indios, lo que facilitaría su conversión al cristianismo. La intención detrás del mito creado por los frailes era explicar que ya no había indígenas. El pueblo taíno había desaparecido y todo lo que quedaba eran mestizos, que no merecían ni debían verse involucrados en sistemas de esclavitud, como el de encomienda. A pesar de que aún había indígenas que mantenían las tradiciones de sus ancestros taínos, estos no debían revelar su naturaleza. Ciertamente el número de sus tribus se redujo por las condiciones infrahumanas que, en ocasiones, fueron expuestos por los colonos. Es esta la razón por la que aún hoy hay controversia sobre qué fue lo que causó la desaparición de los taínos, o si verdaderamente estos desaparecieron por completo. Número 11. El controversial tema de la desaparición del pueblo taíno. A pesar de que hay indicios de que la desaparición de los taínos es un mito más que una realidad, la mayoría de las pruebas indican lo contrario. Estimaciones de la época dicen que antes de la llegada del Imperio Español, la comunidad de los taínos era de entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes. Se sabe, por registros de los colonos y frailes, que estos fueron sometidos a esclavitud y demás tratos violentos, sobre todo tras la deposición del último cacique taíno en 1504. Para 1515, la población taína era de 32.000 personas. Para 1565, apenas alcanzaban los 200 miembros, y en 1802 se declararon oficialmente extintos. Por otro lado, en 2019 National Geographic realizó un reportaje donde explicaba que sí había descendientes, pero que sus registros habían sido eliminados, como parte del relato del Imperio Español y de algunos frailes. Todo el tema de la desaparición taína ha sido tocado en diversas ocasiones, un tema muy polémico en algunos círculos académicos. Para algunos historiadores, esta desaparición tuvo más que ver con las enfermedades traídas desde Europa que con ataques masivos o la violencia sistemática. Número 12. El misterio del yacimiento del Cabo. La península de Samaná nos sigue sorprendiendo. En la zona oriental, tras excavaciones, fueron descubiertas algunas piezas arqueológicas con miles de años de antigüedad. Esto tuvo lugar en el monumento natural El Cabo. Las exploraciones arqueológicas fueron auspiciadas por investigadores internacionales y universidades locales, cuyo objetivo es conocer el pasado prehistórico del Caribe. Particularmente en el yacimiento del Cabo se descubrieron residuos de la dieta de los pobladores arcaicos, restos de caracoles, de peces e incluso la cacería de grandes animales de la época. Durante la investigación se hicieron presentes algunos organismos nacionales. Tal fue el caso del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Museo del Hombre Dominicano. Número 13. El misterio de Roberto Cofresí, el auténtico pirata del Caribe. Las islas del Caribe son uno de los mejores lienzos para artistas. Las playas paradisíacas, los conflictos entre naciones y las mareas repletas de misterios han sido inspiración para diversos escritores, poetas y directores. De todas las historias de piratas, la mayoría, aunque no lo digan oficialmente, están inspiradas en Roberto Cofresí. Este es uno de los piratas caribeños más famosos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En República Dominicana, de hecho, hay un hotel bautizado en su nombre, el Hotel Bahía de Cofresí. La historia popularmente aceptada de Roberto cuenta que cuando era niño a este le encantaba ir de excursión. Vendía café a comerciantes durante los viajes con su padre, hasta que un día a su padre lo estafaron, le quitaron la mercancía, lo ataron y arrojaron al mar. Aunque no murió, este hecho dejó una huella en el joven Cofresí. Con los años mandó a construir un barco, el más temible de todos, y se lanzó al mar junto a sus amigos, a buscar a aquel que le había hecho daño a su familia.
Tras encontrarlo, tomó venganza, llevándose su nave y todos sus tesoros, y poco tiempo después, lo enterró en un lugar desconocido. A partir de sus 22 años, habiendo consumado su venganza, inició un capítulo en su vida, el de un pirata que dominaría las aguas hasta el último de sus días. Roberto fue, durante mucho tiempo, el más temido de los marineros, y su leyenda de un tesoro escondido es la base fundamental de todas las historias de piratas contemporáneos. Número 14. El barco hundido del Capitán Kidd. En 2007, una noticia sorprendió a todos los fanáticos de historias piratas. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, descubrió los restos del barco del Capitán William Kidd. Los restos se encontraron frente a la costa de la isla Catalina, República Dominicana. El grupo de arqueólogos submarinos, dirigidos por Charles Beaker, inició rápidamente el estudio de los restos del buque. Su intención desde el principio fue preservar los restos tal como los hallaron, para poder reconstruir la historia, pero también para contemplar de manera más exacta el pasado. La razón por la que lo hicieron público tan rápido fue para que el gobierno dominicano protegiese la costa de posibles saqueadores, mientras estos, a su vez, reconstruían la historia de William Kidd. Número 15. El misterio de los cambios del nivel del agua del río El Eriquillo. El lago Eriquillo, en República Dominicana, ha sido una bendición que brindó de trabajo a muchas personas, pero en el 2014 amenazó con quitarles mucho más que eso. La crecida del río durante aquel año fue más grande de lo habitual. Arrasó con una playa, una fuente de aguas sulfurosas e incluso alejó a los flamencos, uno de los atractivos turísticos de la zona. Este lago es generalmente visitado gracias a sus excepcionales vistas. Barcos llenos de extranjeros pasan cerca de él, donde contemplan cocodrilos, iguanas y flamencos. Sin embargo, el cuerpo de agua se ha duplicado desde la década anterior, y no es el único, ya que el lago Azuay, a 5 kilómetros de ahí, seguía la misma tendencia. Periodistas de la BBC contactaron con las autoridades locales, quienes no tenían una idea clara de dónde viene la humedad de la región. Desde el 2014 hasta la actualidad, el agua ha pasado por distintos periodos. En la mayoría ha crecido, causando inundaciones importantes para la región. Hoy en día se mantiene controlado, sin embargo, poco pueden hacer las autoridades locales para mantener a raya los efectos del cambio climático. Número 16. La historia de la fortaleza Osama. La fortaleza de Osama es un monumento cultural e histórico de la ciudad colonial de Santo Domingo, aunque algunos historiadores prefieren denominarla ciudad virreinal. Este monumento fue construido entre 1502 y 1508, en el periodo de la conquista de la Española. En la actualidad es Patrimonio de la Humanidad, declarado así por la UNESCO. Esta fortaleza cuenta con una torre de homenaje, varias plataformas de tiro, un fuerte y una estatua de Gonzalo Fernández de Oviedo, colonizador y alcalde de la época. Sus funciones fueron varias, aunque resaltan sus calabozos, donde eran encerrados los enemigos de la corona. Entre ellos, el mismo Cristóbal Colón fue uno de los que pasó por esas mazmorras. Número 17. El misterio del tesoro perdido del edificio Copello. Una de las historias que ha trascendido el tiempo es, sin duda, la de las monedas perdidas en la calle del Conde. La leyenda cuenta que durante la construcción del imponente edificio Copello o Copelo, un grupo de trabajadores se encontró con una botijuela rebosante de monedas de oro. En principio, el instrumento estaba enterrado y las tentadoras monedas recubiertas de polvo, aunque eso no era un impedimento. Justo antes de que los trabajadores pudieran recoger el tesoro, una profunda voz se hizo presente. Era el hermano del tirano, quien pronunció: «Eso pertenece al Estado», y con su mano evitó que aquellos hombres se hicieran con las monedas. Número 18. El misterio de las 21 divisiones. En las islas del Caribe hay una tradición muy presente del rito a los espíritus. Un ejemplo claro de esto son las 21 divisiones. Las 21 divisiones son, dentro de la práctica vudú, un complejo panteón donde los espíritus se dividen en los reinos y las responsabilidades del mundo. En este contexto, los espíritus de las 21 divisiones tienen la capacidad de apoderarse del cuerpo de las personas y de manifestarse de esa manera. Pueden hablar, bailar, comer, fumar y caminar. Cada espíritu, a su vez, cuenta con sus propios colores representativos, sus gustos y cualidades, y pueden ayudar a los individuos que les rinden tributo en ciertos momentos. Número 19. La Ciguapá. La Ciguapa es, según las leyendas dominicanas, una criatura mítica femenina que camina con los pies al revés y con un aspecto muy parecido al de una mujer indígena. Su mitología indica que sale por las noches para embrujar a los hombres, cerca de los ríos o corrientes de agua. Tiene un perro blanco que la apoya en su tarea, aunque más de una vez ha sido capturada, o eso cuenta la leyenda. Por la pena de la cautividad, acaba muriendo. Este rito, en la época colonial, fue citado incluso por el fray Cipriano de Utrera, que vivió en la región caribeña alrededor de 1911. De ella, solo dijo que una criatura de tales características no podría considerarse humana.
Número 20. El Bacá. El Bacá es otra leyenda popular dominicana, pero con raíz en la cultura africana. A pesar del progreso tecnológico y la expansión del conocimiento científico, esta creencia sigue firme en varios sectores del país. Asimismo, la leyenda reza que el aspirante debe ser un hombre y debe ofrecer a un familiar cercano al demonio. Puede ser, en todo caso, desde hijos hasta su esposa. La figura tomará esta vida y a cambio le protegerá y otorgará bienes materiales. A los 5 años de haber firmado el acuerdo, los familiares comenzarán a morir. A este trato los dominicanos le llaman comprar una vaca, un rito que otorgará bienestar temporal a quien lo cumpla. Número 21. Galipote. El galipote, también llamado Lugarú, es un personaje de leyenda en República Dominicana. Sus orígenes en la práctica se remontan a los siglos XVII y XVIII. Es un ser mítico que tenía la capacidad de transformarse en distintos animales, e incluso objetos inanimados. Se decía que tenía inmunidad a las armas de fuego y que se alimentaba de la sangre de niños inocentes, con la que obtenía vida eterna. Algunas fuentes incluso aseguran que, con los niños secuestrados, practicaba macabros actos que implicaban la intimación entre cuerpos. Se cree que esta leyenda tiene cierta influencia en la mitología africana, mezclada con la historia del hombre lobo europeo. Número 22. El polo magnético de Barahona. En el suroeste de la provincia de Santa Cruz de Barahona se puede experimentar un interesante fenómeno, el polo magnético. Este ha tenido un gran peso en el gobierno municipal, que fue señalizado tanto en el mapa como en las páginas digitales que lo reflejan, incluyendo Google Maps. Las recomendaciones, una vez se llega al sitio, es apagar el motor, ponerlo en un punto muerto y soltar el freno de mano. A pesar de lo extraño, el auto comienza a rodar cuesta arriba. El fenómeno no ha sido tan documentado como debería, pero es precisamente esa su magia. La realidad es que algunas mediciones científicas demostraron que esto sucede porque hay una pendiente. El entorno provoca una ilusión óptica, por lo que este sitio no desafía las leyes de la física. Número 23. Piedra sílex. Ya manifestamos anteriormente que República Dominicana cuenta con una gran geomorfología, diversa en todos sus apartados. Una de las rocas que más abunda en el territorio es el sílex. Tradicionalmente se le conocía a este material como pedernal. Sin embargo, con los años fue especializándose su estudio y sus usos. Es un material duro y resistente, con color variable, aunque todo en la escala de blancos, negros y marrones. En la Edad de Piedra fue utilizada para elaborar herramientas cortantes. Se utilizó también para encender fuego, creando las chispas iniciales para cualquier fogata. En última instancia, se usaba como material de construcción y decorativo, algo muy popular para iglesias en Inglaterra, aunque también llegó a verse en las construcciones coloniales de República Dominicana. Número 24. Triatoma dominicana. Triatoma dominico es un insecto heteróptero extinto, muy similar a los chinches de hoy en día. Es llamado así porque fue un espécimen de la subfamilia Triatominae, encontrado en ámbar dominicano, en la isla de la Española. Debido a esto, es un ejemplar único. Es de los pocos fósiles en perfecto estado que podemos encontrar de la época del Mioceno temprano. Fue estudiado por distintos centros de investigación, aunque en la actualidad se encuentra en un depósito de la Universidad Estatal de Oregon. Fue extraído de la mina de ámbar dominicana La Toca y fue mencionado por primera vez en un artículo científico de 1995. Número 25. Neocnus y los fósiles de Megalugnus. Neocnus es un perezoso extinto del Cuaternario. Hoy en día se conocen 2 especies cubanas y 2 dominicanas, aunque esto genera duda en algunos investigadores, quienes creen que todo se debe al dimorfismo sexual de la especie. Es decir, solo existió una Neocnus cubano y otro dominicano, pero las variaciones se daban por el sexo del espécimen. El Neocnus es, además, comparativamente menor en tamaño que el resto de perezosos de su época. Este es el caso contrario del Megalognus, un perezoso terrestre gigante, nativo tanto de Cuba como de República Dominicana. Por las estimaciones se cree que un ejemplar adulto pesaba entre 270 y 200 kilos, con un tamaño similar al de un oso negro. La historia de República Dominicana comienza mucho antes de lo que sabemos. Se ha descubierto en los últimos años cuáles fueron los animales que poblaron esta tierra, las primeras personas que dejaron huellas y cómo los seres humanos fueron innovando, reinventándose y construyendo a partir de lo que conocían. Hay muchas cosas que aún falta investigar, pero cada paso que se da nos acerca más a la verdad de lo que somos, lo que fuimos y lo que podríamos ser. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan sobre los 25 misterios de República Dominicana que los científicos no pueden explicar.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.